Muy buenos días, mis amados discípulos. Dios les bendiga en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como ustedes saben, soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho también este momento para enviarles la gracia y la paz de parte de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es muy común, yo lo he vivido cientos de veces, a cristianos expresar esta frase: Pastor, yo oro a Dios, pero mis oraciones, mis peticiones no son respondidas. Y es algo que a mí me pasó en otros tiempos, hasta que aprendí estas 5 claves que debes conocer para que tus oraciones sean respondidas, que es la enseñanza del día de hoy. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos, inclusive pastores y maestros, toman toda la palabra de Dios como un todo, sin discernir y dividir correctamente las administraciones. Las administraciones son espacios de tiempo en los cuales Dios se relacionó con toda la humanidad con ciertas y determinadas normas. Para dar un par de ejemplos para que se entienda, en la administración original o paraíso terrenal no existía ni la muerte, ni el dolor, ni el pecado, ni la maldición. Esas cosas aparecieron, por decirlo de alguna manera, cuando el hombre rompió las normas que Dios había implementado. Por favor, acompáñenme al libro de Génesis, en el capítulo 2, y en el versículo 17 dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. Dios le dice al hombre: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta era la norma fundamental, fundacional de esa administración. El hombre podía hacer todo lo que quisiera. Es más, el hombre era el número 2. El número 1 era Dios y el número 2 era Adán. Ahora, la única condición que Dios le había impuesto al hombre, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Sí? Esa era la única norma que Dios le había impuesto. Génesis, por favor, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. ¿Ven cómo cambia? Ahora ya la situación es una nueva administración. Antes la tierra no estaba maldita, la tierra estaba bendita, bendecida por Dios. Ahora, por causa del pecado, por causa de la desobediencia, comienza una nueva administración en donde la tierra es maldita. Por tu causa, le dice Dios. Con dolor, trabajo, comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, este es un claro ejemplo cómo una administración que se regía con ciertas normas termina cuando el hombre desobedece y comienza una nueva administración. Una administración de dolor, de llanto, de muerte, de maldición. Ahora, yo no me puedo manejar de la misma manera en las diferentes administraciones. Yo hoy no podría manejarme con la administración o con las normas de la administración original, porque no están vigentes. Hoy está vigente otra administración. Ven claramente que inmediatamente el hombre desobedeció a Dios, esa primera administración terminó y comenzó otra con normas totalmente diferentes. Entonces, lo primero que debemos entender es que las normas cambian cuando cambia la administración. Para dar un ejemplo humano del cambio de normas, hace un par de años, si una mujer se hacía un aborto, estaba penado por la ley. Hoy, lamentablemente, las nuevas normas no penalizan el aborto.
Lo que voy a compartir hoy es un resumen de la primera parte del seminario La Abundancia de Dios, que exhorto una y otra vez a que lo tomes, a que te capacites. Solo cuando tienes el conocimiento exacto y preciso de la palabra de Dios correctamente dividida, puedes llegar a ser verdaderamente libre. Entonces, hoy vamos a ver, la enseñanza de hoy es 5 claves que son fundamentales, que debemos conocer, pero no solamente conocer en un plano intelectual, que debemos dominar, conocer, pero conocer por experiencia, por práctica. Hay 2 tipos de conocimiento: el conocimiento intelectual, yo me entero que 2 más 2 es 4. Yo lo leo, lo entiendo. Ahora, cuando yo eso lo practico, eso se convierte en un conocimiento distinto, un conocimiento por aplicación. Entonces, hoy ustedes van a conocer 5 claves que deben conocer en primer lugar de manera intelectual, pero luego tienen que aplicarlas. ¿Para qué? Para que se hagan carne en su vida y entonces sus oraciones sean respondidas. La primera clave que nosotros debemos conocer en esta administración, que es la que nosotros vivimos, que yo no sé si ustedes saben que nosotros hoy vivimos en la administración de la gracia. Esta es una administración especial. Si la comparamos, es una de las mejores administraciones que ha tenido el hombre, porque hoy el hombre puede acceder a un montón de cosas que antes no estaban disponibles, como ser renacido del Espíritu de Dios y convertirse en hijo de Dios. Eso antes, en la administración anterior, no estaba disponible. Está disponible en esta administración, y esta administración también tiene un tiempo y un final. Esa es otra exhortación que quiero hacerle. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que averiguar es qué está disponible de parte de Dios para nosotros en la administración en la que nosotros vivimos. Quiero dar un simple ejemplo para que ustedes me entiendan. En la antigua administración, la administración de la ley, yo presentaba mi ofrenda a Dios ofreciendo un holocausto. Ese holocausto era, entre comillas, agradable a Dios. Ahora, te pregunto, ¿vos hoy, para hacer una ofrenda a Dios, practicás el holocausto? No. ¿Por qué no lo practicas? Porque eso ya no se usa en esta administración. Si hoy vos practicaras el holocausto, a Dios ni le va ni le viene, porque estás aplicando una norma que no corresponde para esta administración. ¿Se dan cuenta? Bueno, entonces lo primero que tenemos que averiguar es qué está disponible de parte de Dios para nosotros en esta administración. Por lo tanto, ¿a dónde voy a ir a buscar la respuesta? En el nuevo pacto, en la administración en la que me corresponde. Por favor, acompáñenme a 3 de Juan, en el versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces ya tenemos acá 3 conceptos claros, concretos de lo que está disponible. Está disponible tener salud, está disponible ser prosperado. Son 2 cosas. Y no solamente eso, que tenemos la posibilidad de ser prosperados económicamente, sino que podemos prosperar en nuestra calidad de vida, así como prospera tu alma sería, ¿no es cierto? Perfecto. Vamos a otro ejemplo. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, dice así la palabra de Dios: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo. Eso está disponible en esta administración. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso está disponible hoy. Hoy está disponible la salvación. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se dan cuenta? Hoy está disponible la salvación. Hoy está disponible que yo me convierta en un hijo de Dios por adopción. Antes no estaba disponible, chicos. Jesucristo lo hizo disponible a esto. Debemos entender que es lo que está disponible de parte de Dios para nosotros en esta administración.
Por favor, acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, dice la palabra de Dios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Otra cosa que está disponible, cuando yo confieso y yo creo en el evangelio, Dios me sella. Estoy sellado, estoy marcado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ya tenemos claro qué es lo que está disponible, ¿no es cierto? Yo tengo que averiguar qué es lo que está disponible para orar por aquellas cosas que estén disponibles. Les voy a poner un ejemplo de algo que no está disponible en esta administración. Tú no puedes orar por la paz del mundo. ¿Sabes por qué? Porque no está disponible. Si tú oras por la paz del mundo, nunca la vas a recibir. Porque mientras Satanás esté suelto, no va a haber paz en el mundo. Ahora, sí puedes tener paz espiritual en forma personal e individual. Eso sí, pero eso lo tenés que adquirir vos a través de tu caminar con Dios, en comunión con Dios. Entonces, la paz individual sí está disponible. Es un fruto del Espíritu, entre otras cosas. Pero la paz del mundo o la paz mundial no está disponible. No oren más por la paz del mundo porque no está disponible. Número 2, ¿qué otra clave debo conocer para que mis oraciones sean respondidas? ¿Cómo recibir las promesas de parte de Dios? ¿Cómo recibir eso que está disponible de Dios para nosotros? Por favor, acompáñenme al libro de Marcos, en el capítulo 3, y vamos a leer un contexto, una historia maravillosa acerca de Jesucristo y de una persona que estaba en la sinagoga. Por favor, comenzando a leer el versículo 1, dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Versículo 2, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Esto ocurre hoy en día. Hay montones de personas, ministros, eruditos bíblicos, que están mirando cómo te pueden acusar a vos, porque vos estás compartiendo sin corbata, porque estás compartiendo la palabra de Dios sin ponerte de pie, porque estás compartiendo la palabra conforme a lo que ellos entienden que nosotros tenemos que enseñar y compartir la palabra. Lo mismo le pasó a Jesucristo. Los fariseos, los saduceos, toda esa manga de religiosos siguen vivito y coleando hoy en día, Te viven criticando cómo hacen las cosas vos. Ellos no la hacen, pero te critican a vos qué es lo que estás haciendo. Versículo 2, lo vuelvo a leer. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Versículo 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Ya Jesucristo lo hace que al hombre de la mano seca que se ponga de pie para que se vea claramente que él era una persona que necesitaba la ayuda de Dios. Él había ido a la sinagoga a buscar la ayuda de Dios. Versículo 4, y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces Jesucristo, mirándolos alrededor con enojo, lógicamente, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Acá está la clave, chicos. La promesa de Jesucristo era algo imposible. Él tenía una mano seca, él no la podía extender. Sin embargo, la promesa de Jesucristo fue: extiende tu mano. Él tenía que hacer algo contra naturaleza. Él tenía que hacer algo que no podía hacer. La promesa era: extiende tu mano. Versículo siguiente dice: y él la extendió. ¿Por qué la extendió? Porque él creyó la promesa del Jesucristo. Así se reciben las cosas de Dios, creyendo literalmente lo que la palabra de Dios dice. Si la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo, eso es lo que tenés que creer vos.
no lo que te dice el pastor, no lo que te dice yo, no lo que te dice nadie. Lo que dice la palabra, eso es lo que vos tenés que creer. Así como hizo este hombre de la mano seca. La promesa fue: extiende tu mano. Y él hizo algo que no podía hacer. ¿Saben por qué? Porque él creyó. Y creer es un verbo, y un verbo connota acción. Él actuó. Y dice el relato, y la mano le fue restaurada sana. Fíjense cómo es el proceso: la promesa, la acción y el resultado. Así funciona, chicos. Así se reciben las cosas de Dios. Porque yo conozco la promesa, conozco lo que está disponible de parte de Dios, y yo actúo en función de eso. Yo actúo en función de eso. Si Dios dice que Él me suplirá, yo creo que Él me suplirá. Ahora, no es que yo me quedo haciendo la plancha. Yo sigo trabajando, sigo cumpliendo mi tarea, pero confiado de que Dios, en el momento justo, me va a suplir mi necesidad. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo, estoy actuando en función de la promesa. Lo mismo que hizo este hombre. Él primero creyó y luego le fue restaurada sana. Vean la exactitud y precisión de la palabra de Dios. Es importante dividirla correctamente para que podamos recibir lo que Dios ha prometido. Entonces, conozco la promesa, conozco lo que está disponible, creo, luego recibo. Vamos a ver otro ejemplo, por favor. En Marcos también, pero en el capítulo 11 y comenzando en el versículo 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesucristo, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Bueno, acá hay toda una cultura que, si tienen interés en profundizarla, lo pueden descubrir asistiendo al seminario de la abundancia de Dios. Ahí explico que Jesucristo no era estúpido. Él sabía que no era tiempo de higos. Pero hay un tema cultural acá encerrado en este tipo de higueras. Versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera. Lo vuelvo a leer. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ustedes traten de imaginarse que estoy yo con ustedes en un momento de un picnic, y en un determinado momento me ven a mí hablando con un árbol. ¿Qué van a pensar? Este está más loco, este está más chapita, ¿no es cierto? Porque así somos los seres humanos. Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20, por favor. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Ustedes saben que esto no es normal. Los árboles siempre se secan de arriba hacia abajo, no de las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Básicamente lo que Jesucristo le está diciendo: crean como Dios. Crean como Dios mismo crea. Como Dios mismo cree. Versículo 23, y acá está la clave: porque de cierto os digo que cualquiera, no dice cristiano, no dice musulmán, no dice bautista, no dice pentecostal, no dice católico, dice cualquiera. ¿Saben lo que quiere decir cuando Dios dice cualquiera? Significa cualquiera. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, y Jesucristo lo señala, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces, punto 1, que está disponible. Punto 2, cómo recibirlo, creyendo literalmente lo que la palabra de Dios dice. Yo siempre tengo dos opciones: o creo lo que dice Dios, o creo lo que dice el hombre, la sociedad y el mundo. Yo ya decidí elegir y he elegido creerle a Dios, aún contra naturaleza. Lo que sea que esté contra naturaleza, yo creo en Dios. Yo creo lo que dice Dios. Ahora bien, punto 3, ¿qué otra clave? ¿Qué hacer con lo que hemos recibido? ¿Qué hacer? Usarlo de la manera que fue diseñado, de la misma manera que usamos las cosas materiales cuando nosotros las adquirimos. Nosotros no usamos una lapicera para encender la cocina.
Bueno, las cosas espirituales deben usarse de manera correcta. Hay muchos ejemplos para citar, pero para no extenderme demasiado con esta enseñanza, solo citaré este contexto. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos, en el capítulo 12, y comenzando a leer desde el versículo 3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Versículo 6. De manera que, teniendo diferentes dones, habilidades espirituales, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Eso es manejarnos en el nivel Dios. ¿Qué hacer con lo que hemos recibido? Si tú has recibido el don de Espíritu Santo, que todos los recibimos cuando renacemos, ¿no es cierto? Bueno, tienes que aprender a usarlo correctamente. Y todo eso está explicado en 1 Corintios 12, 13 y 14. También está explicado en el seminario que yo comparto y que nuevamente te exhorto a que lo veas. Porque ese seminario te va a dar las herramientas mínimas, necesarias, suficientes para poder pararte firme en la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, primer punto, qué es lo que está disponible, cómo recibirlo y qué hacer con ello una vez que lo hemos recibido. Vamos al cuarto punto. Nuestras necesidades y deseos deben estar en equilibrio. Deben estar en equilibrio. ¿Qué significa eso? Voy a tratar de explicarlo, pero antes, por favor, acompáñenme al libro de Mateo. En el capítulo 18 leemos el versículo 19. Dice así Jesucristo: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La expresión se pusieren de acuerdo es la palabra griega sinfonía, que quiere decir una perfecta armonía entre mis deseos y mis necesidades. Vamos a poner ejemplos prácticos, simples y concretos. Necesitas una casa. Muchos de nosotros necesitamos una casa, por diferentes razones. Necesitas un auto. Pero pongamos el ejemplo de la casa. ¿Vos crees que Dios no es poderoso para darte las herramientas más necesarias para que vos tengas tu casa? Claro que sí, porque Dios te promete que Él te va a suplir en todo lo que te haga falta. Ahora bien, vos empezás a orar y orás por una mansión de 50 habitaciones, 10 baños, pileta, jacuzzi. Dios no te está prometiendo lujos, sí te está prometiendo abundancia, pero no te está prometiendo lujo. Eso déjalo para el mundo, eso déjalo para Satanás, que le ofreció todo la gloria del mundo y todos los reinos del mundo a Jesucristo. Jesús dijo: apártate de mí, Satanás, porque a Dios solamente servirás. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia entre necesidad y deseo? Tu necesidad es una casa. Ahora, tu deseo tiene que estar en armonía con tu necesidad. Vos no necesitas una mansión. Sos solo, sos soltero, o sos separado, o sos separada, tenés un hijo, 2 hijos. Necesitas una casa, no necesitas una mansión. Eso es tener en equilibrio la necesidad y el deseo. Ahora bien, vamos a poner otro ejemplo, que también tiene que haber un equilibrio entre lo que dice mi boca y lo que está en mi mente, en lo que yo estoy creyendo. Porque si yo estoy compartiendo hoy que las cosas de Dios se reciben por creencia, y vamos a suponer que yo estoy enfermo, ¿qué tengo que hacer con mi boca? Tengo que confesar sanidad, tengo que confesar salud. Entonces, cuando alguien me pregunte: ¿cómo estás, Manuel? Me estoy sanando. Dios me está sanando. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo creo. Entonces yo tengo que confesar con mi boca lo que tengo en mi corazón. Yo creo la palabra de Dios, por lo tanto yo confieso la palabra de Dios. ¿Ya estás sano?
me estoy sanando, porque Dios lo está haciendo. A veces las sanidades son inmediatas, son milagros. Otras veces las sanidades llevan un proceso, porque son enfermedades crónicas, porque no nos hemos perdonado. No importa cuál sea la causa, yo sigo confesando que Dios me está sanando. Eso significa tener necesidades y deseos en equilibrio, perfectamente armonizado con mi mente, con mi lengua, mi necesidad, mi deseo. Por último, chicos, la clave número 5, la capacidad de Dios siempre, pero siempre es igual a su voluntad. Dios no solo que es capaz, sino que desea darte el bien que necesitas o deseas conforme a su voluntad. Él está deseoso de darte. Él es, por dar un paralelismo, ¿se acuerdan del genio de Aladino? Él es mucho más que el genio de Aladino. Él está desesperado por darte, pero necesita que vos armonices tu corazón, tu mente, tus deseos, tus necesidades, que conozcas su voluntad, que conozcas su promesa, para Él poder darte lo que vos necesitas. Inclusive Él te va a dar más de lo que tú pidas, siempre y cuando esté conforme a su voluntad y a su sabiduría, porque Él sabe lo que es bueno para vos. Él es nuestro Padre Celestial. Él conoce todo. Fíjense, por favor, Salmos 34, versículo 4. Busqué a Jehová, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Esta persona estaba con temor. ¿Y él qué hizo? Fue y buscó a Dios. Buscó las respuestas en la palabra. ¿Y Dios qué dice? Lo oyó y me libró de todos mis temores. ¿Tienes temores? Ve a Dios. Quita tus temores. Aférrate a la palabra de Dios. Cumple estas cinco claves para recibir tus peticiones y tus oraciones. Salmos, por favor, capítulo 37, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Lo crees? Yo lo creo y lo vivo. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Te estás deleitando en Dios? ¿Estás disfrutando de su palabra? ¿Buscas con anhelo ferviente la conexión con Dios? ¿O solamente te conectas una vez a la semana y los otros 6 días tu vida es un torbellino propio de este sistema y propio de esta sociedad? Fíjate lo que dice el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo vas a recibir las peticiones si no sabes lo que está disponible de parte de Dios? Versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué necesidades tienes? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué estás necesitando? ¿Qué estás deseando? Encomiéndalo a Jehová y confía en Él. Olvídate, le pasé la pelota a Dios, ya Dios se va a encargar. Tengo tantas cosas para compartirles, chicos, de mi vida personal, pero no quiero que esto se haga un ejemplo de mi vida. Yo quiero que ustedes vivan lo mismo que vivo yo. Dios me suple en el momento justo lo que yo necesito. Por Dios, si Dios lo hace conmigo, ¿por qué no lo va a hacer con ustedes? Filipenses, por favor, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Clarito, ¿no? No me hace falta un diccionario. Por nada estéis afanosos. Filipenses 4, versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por último, chicos, para terminar, esto debería grabarse en sus corazones como yo lo tengo grabado en mi corazón. Acompáñenme, por favor, al libro de Números, en el capítulo 23 y en el versículo 19. Dios
no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Yo creo honestamente que con solo este último registro, que vos lo guardes en tu corazón, y al decir lo guardes en tu corazón quiero decir lo tengas presente a cada momento de tu vida, cuando vienen las presiones, cuando vienen los problemas, cuando vienen los obstáculos, cuando vienen las angustias, ahí tenés que recordar y decir, Dios no es hombre para que mienta, Él me prometió que me va a suplir. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él me prometió que me va a sanar. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. Así tenés que fortalecer tu fe, tu creencia con la palabra de Dios. De todo corazón, una vez más te exhorto, toma el seminario de la abundancia de Dios. Por favor, te va a fortalecer, te va a dar conocimiento, te va a dar sabiduría, te va a permitir pararte firme en la palabra de Dios y ser verdaderamente libre. Que esta enseñanza sea de gran bendición para tu vida. Lo deseo de todo corazón y se lo pedí a Dios y se lo vuelvo a pedir a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao.